Mi hermano, un gusto saludarte. La semana pasada conversamos de el cuerpo de Cristo, cómo somos un cuerpo y la importancia de la comunión, de esa interacción entre hermanos que nos sirve para consolarnos, para edificarnos, para exhortarnos, para limar los egos en muchas ocasiones. Y hablábamos que esto es necesario, que es un mandato de Dios y que es para nuestro bienestar. En esta oportunidad, dándole una secuencia que tiene mucha relación de las implicaciones de ser un cuerpo de Cristo, yo voy a titular el estudio de hoy Vivir para servir, la importancia del servicio. Y vamos a leer la Biblia. Vamos claramente a estudiar la Biblia, pero es importante que nosotros leamos la Escritura. Por más que tú digas, es que eso ya yo lo leí, subestimamos la palabra de Dios. El Señor dijo que aquí se esconden inescrutables riquezas, hay tesoros para nosotros en la santa palabra y siempre ella es viva. Quiere decir que cuando tú lees una porción de la Biblia y pasa el tiempo y vas adquiriendo más sabiduría, más iluminación y vuelves a leer el mismo texto, es como que tienes mayor comprensión porque el Espíritu Santo está abriendo tu entendimiento y fortaleciendo tus ojos espirituales. Este es un mensaje introductorio a manera de que te animes a leer la Escritura, no solamente un versículo, sino porciones diarias de manera sistemática. Para esta primera lectura, quiero dar un breve contexto. Está el Señor Jesucristo y llega la madre de dos discípulos, que es Santiago y Juan. Y esta madre le hace una petición al Señor y le dice que siente a sus hijos, uno a su derecha y uno a su izquierda. Y el Señor le dice que no sabe lo que está pidiendo. Los otros discípulos se molestan por esta petición. Y en esta situación leemos Mateo 20, del 25 en adelante. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Versículo 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Padre Santo, gracias por tu palabra, porque en ella conseguimos el mejor referente que eres tú, Señor. Tú que te hiciste siervo obediente. Enséñanos, Señor, a través de tu palabra, para que podamos comprender la profundidad del servicio que está en nuestra responsabilidad. Guíanos tú, Señor, para parecernos más a ti. En el nombre de Jesús. Amén. En esta porción bíblica vemos cómo nuestro Maestro nos da un ejemplo y Él se coloca como ejemplo y dice: mira, yo no vine a este mundo para ser servido, sino para servir. Está hablando el Hijo de Dios, Dios hecho carne, el que tiene todo el derecho como regente de toda la creación de ser servido, y Él vino a servir, dándonos una enseñanza práctica como ejemplo, como referente. Y cuando nosotros nos identificamos como discípulos de Jesucristo, esto significa que nosotros queremos ser como Él es. Siempre tenemos la misma meta que el Señor tiene. Y en Mateo 11:29 dice lo siguiente: Llevad mi yugo sobre vosotros
y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Un discípulo aprende siempre de su maestro, y mientras más nos parecemos a Cristo, más descanso espiritual tenemos. ¿Qué cierto es esto? Cuando yo comprendo que mi Señor es un siervo, fue un siervo obediente y que yo debo de servir a los demás, no esperar a que me sirvan a mí, sino siempre tratar de estar al servicio y a la disposición de mi entorno. Cuando yo me parezco más a Él, más descanso espiritual tengo, como lo dice Mateo 11:29, que lo acabamos de leer. Yo veo que muchas veces hay personas que padecen esas agitaciones mentales, que están como en una constante tormenta porque no le creen a Cristo. Dicen que son cristianos, pero no le creen a Él porque creerle a Él es obedecerle. Y yo encuentro en este versículo una fórmula, una de las tantas, para yo tener esa paz espiritual, ese descanso. Si yo estoy cerca de mi Señor, si yo obedezco ese servicio, si yo tengo las miras puestas en el cielo, esas agitaciones o ese intento de robarme la paz no tiene efecto en mi vida. Ahora, estamos leyendo lo que es un siervo, o aquí dice más bien en Mateo, lo que hemos visto, habla de siervo. Y yo quiero ir a las raíces etimológicas para comprender qué significa eso de siervo. En hebreo, la palabra que se utiliza en hebreo es, o se traduce más bien como esclavo. Y de inmediato, cuando nosotros hablamos de esclavo, asociamos ese abuso de poder, los grilletes, el maltrato, pero este no es el contexto de la Biblia. En la Biblia, un esclavo era el que le pertenecía a un señor porque lo compró el señor o porque nació en casa del señor. Este esclavo no tenía que preocuparse por qué iba a comer, qué iba a vestir, dónde iba a vivir, tampoco preocuparse por los suyos, incluyendo su esposa o sus hijos, porque su señor suplía todas estas necesidades. Lo único que él tenía como prioridad era servir a su señor. Todo lo demás vendría por añadidura. El Señor provee y lo que yo tengo no me pertenece, le pertenece al Señor. Y cuando encontraba un Señor justo, este esclavo era bendecido en gran manera. Y claramente el Señor Jesucristo es justo, es santo, es perfecto, es fiel. Y entonces cuando yo me identifico como su esclavo, yo no tengo que estar preocupado por mis necesidades, por mi familia, yo no tengo que padecer de ansiedad porque yo descanso en mi Señor y comprendo que todo lo que yo tengo no me pertenece a mí, soy un mayordomo. Ya vamos a hablar de esto. Pero Él suple mis necesidades y yo lo único que debo hacer es estar cerca de Él para servirle. Vamos a encontrar un ejemplo en la Biblia, Lucas 4:39. E inclinándose a ella, Cristo se inclina hacia ella, reprendió la fiebre y la fiebre la dejó, y levantándose ella al instante les servía. Está hablando de la suegra de Pedro, cómo recibe un milagro del Señor Jesucristo, pero es interesante que de inmediato que ella se sana, enseguida empieza a servirles. Y aquí dice, les servía, no únicamente al Señor, a los suyos también. Y así encontramos lo que es el Evangelio. El Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado, nos sana, nos traslada de tinieblas a luz para que yo pueda servir a Él
y a los míos, el cuerpo de Cristo, mis hermanos. La vida de un creyente se basa en el servicio. Para eso nos llamó Cristo. Lo conocemos y le servimos a Él y a nuestros hermanos. Pero en el presente, y yo lo digo con mucha tristeza, en muchas iglesias y muchos hermanos padecen lo que yo podría titular una obesidad espiritual. Yo estudio la Biblia, yo veo los mensajes por internet, yo me disipulo, yo compro libros, yo tengo y todo ese conocimiento se queda en la cabeza. Y no son los oidores, sino los hacedores. Recibo información buena, santa, pero no sirvo a mis hermanos. No tengo ese oído o ese sentido auditivo sensible para escuchar las necesidades de mi prójimo, de mis hermanos. Entonces me convierto en un obeso espiritual que no comparto estas bendiciones, que no pongo en práctica la piedad. Y si tú estás en esta condición, yo quiero leerte Mateo 25, del 14 al 30, que es la parábola de los talentos. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Cristo está dando una comparación de cómo es el reino de los cielos. Tenemos que prestar mucha atención, agudizar nuestros sentidos. A uno dio 5 talentos y a otros 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro y que ciegas donde no sembraste y recoge donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque el que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¡Wow! Quiero recordarte que esto comienza: el reino de los cielos es como. Así es el reino de los cielos. Y el reino de los cielos se está ejecutando en este instante y nosotros operamos para ese reino. Cabe destacar, para poder hablar un poco de esta parábola, un talento era una unidad de medida monetaria. Y aquí se emplea de manera figurativa para referirse a algo que una persona encomienda a otro.
Nosotros, los creyentes, tenemos dones espirituales que no son inherentes nuestros. Cuando recibimos al Señor y al Espíritu Santo, Él desarrolla dones espirituales en nosotros que están descritos en Corintios. Y nosotros tenemos que descubrir cuál es ese don. Por ejemplo, me pongo yo tengo un don de comprensión lectura y me gusta enseñar la palabra, porque el Señor me capacitó para ese don desde hace mucho tiempo, y a pesar de que me daba temor enfrentarme a las cámaras para hablar de la palabra santa de Dios, yo comprendí que esto es un don que Dios me dio para ponerlo a disposición de ustedes, para mi consumo, mi aprendizaje, pero para ustedes también. Todos los creyentes tenemos dones. Adicional a los dones, utilizamos también la palabra talentos para hablar de una cualidad de una persona, que no necesariamente es un don espiritual. Pongo mi ejemplo también. A mí se me da la fotografía, es mi profesión. El Señor me dio el talento de tener una observación para hacer fotografías. Pero esos talentos también debo de ponerlo a disposición de otros, porque a través de la fusión de los dones y talentos podemos servir a Cristo, a los nuestros y dar testimonio. Somos mayordomos. Y aquí encontramos que cuando nosotros comprendemos esto, esos 5 talentos que me dieron, no es para yo tragármelos, no es para enterrarlos, sino es para administrarlos y multiplicarlos al servicio de otros. Cuando Dios me pide algo, entiende, hermano, siempre, después de nuestra fidelidad, nos da en gran manera. Cuando Él nos pide algo es porque quiere bendecirnos con algo mayor. Cuando entrega los talentos y los dones a nuestra disposición para nuestro consumo y servicio, si le obedecemos, siempre será para algo mayor. Y aquí encontramos un hombre que cuando tú lees lo que dice, te conocía que eres hombre duro, podemos comprender que tenía algún rechazo contra su Señor. Por eso su Señor fue duro con él, porque tenía un concepto del Señor distorsionado, porque fue negligente, porque fue perezoso, porque quizás estaba en un estado de resignación, de resentimiento, tenía un alma contaminada y desaprovechó lo que el Señor le había entregado. Y así encontramos muchos hermanos que Dios depositó en esos hermanos dones espirituales, talentos, cualidades para que lo ejerciten, para que lo practiquen, para que lo pongan en práctica y para que sean luz en su entorno, sal en su entorno y no hacen nada con lo que tienen. Desaprovechan tantas bendiciones, se oxidan, se deterioran por falta de funcionamiento. Y esto deberías de encontrar la advertencia. Dios pedirá cuentas. Dios va a pedir cuentas de todo lo que Él te dio, porque nada de lo que tienes es porque tú eres el que te lo ganaste. Primera de Corintios 4:7. Porque ¿quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Nada de esas cualidades, de esos dones o esos talentos es porque tú eres el mejor. Es porque Dios te dio una mayordomía. Encuentra esa bendición, esa iluminación en esta porción bíblica. Es Dios quien entrega. Es Dios quien entrega estas cualidades. Está encomendándote para que lo que te depositó en ti, tú lo pongas en servicio de su reino. Ahora,
hay peligros de no tomar en serio el servicio de Dios. Muchos peligros. Pero también podríamos hablar de qué es lo opuesto del servicio. Porque aquí encontramos que hay que servir, porque el Señor nos dio esa referencia, la importancia del servicio, cómo Dios nos pedirá cuenta, pero ¿qué podría ser lo opuesto del servicio? Y encontramos con mucha facilidad y podríamos decir, bueno, la indiferencia, personas o hermanos que son indiferentes a otros, el egocentrismo, hermanos que están ensimismados en sus problemas, sus necesidades, sus crisis, sus proyectos, que no observan a sus hermanos y por consecuencia no pueden servirle. Podemos decir también que lo opuesto al servicio podría ser la ingratitud, un alma que no está agradecida con lo que ya Dios te dio. Es difícil que pueda servir a otros y muchas veces sirve a otros con un concepto equivocado. Pero hay otra cosa más que es opuesta al servicio y que la Biblia lo revela, y a mí me impacta porque tiene mucho que ver con esta parábola de los talentos, y se encuentra en Hebreos 6 del 10 al 12. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Me detengo. Fíjate el tiempo. Le sirves en pasado y le sirves en un presente constante. Tú tienes que servir a los santos y tienes que servirles aún. No, lo que pasa es que yo padecí en esa iglesia, me estafaron, o este hermano me humilló, o este hermano me traicionó. Nosotros tenemos que comprender que le servimos al Señor y que muchas veces vamos a conseguir desaires de hombres, pero estos desaires de hombres no deben desanimarnos y mucho menos alejarnos del servicio, porque nosotros no servimos de una forma condicionada. Yo sirvo para que me reconozcan, yo sirvo para que me aplaudan, yo sirvo para que me sirvan. No es cierto. El amor es sacrificial, el amor ágape es el amor que tiene que entrenar un siervo. Y el amor ágape es el que entrega sin esperar nada. El amor ágape es el que comprende que ya Dios dio demasiado y yo voy a dar indistintamente si me traiciona, si no me da, si no obtengo el resultado que estoy esperando. No te condiciones tu servicio, porque cuando te condicionas y recibes desaires de los hombres, dejas de servir. Y aquí dice, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Hebreos 6:11. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. La misma solicitud hasta el fin. ¿Ha llegado el fin? Aún no ha llegado. O sea que tenemos que tener esa capacidad de servicio aún, siempre, para plena certeza de la esperanza. Ahora, presta atención que aquí encontramos lo opuesto al servicio en el versículo 12, que es lo que estamos hablando. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan la promesa. Lo opuesto al servicio también puede ser la pereza. Qué impresionante es esto. Si tú no te sacudes esa pereza, no te ayudas a ti y mucho menos puedes ayudar a otros. Si tú no te sacudes esa pereza, el cuerpo que Dios diseñó para la movilidad, que tiene lubricación para tus articulaciones, empieza a descomponerse, empieza a deteriorarse, empieza a fallar. Y lo mismo sucede en el ámbito espiritual. Perezosos espirituales. No ejercitan el espíritu, y el espíritu se ejercita
con el conocimiento bíblico, estudiando, memorizando, teniendo tiempo de comunión de calidad con nuestros hermanos, sabiendo que vamos a rendir cuenta de nuestros talentos y todas las implicaciones que nuestro talento tiene en el testimonio de terceros. Esto tiene que intimidar. Esto es para tomar en serio a Dios. No es que a mí me dieron todos estos dones y talentos porque yo soy el papaupa. Sácate ese cassette chimbo de tu cabeza. Tienes que servir a los demás. Me encanta esa frase que creo que fue María Teresa de Calcuta. El que no vive para servir, no sirve para vivir, porque la vida es servicio, hermano. Y si tú no comprendes que eres un cuerpo, si tú no tienes comunión con tus hermanos, si no escuchas, y no te sensibilizas, y no te disipulas, y no hay esa coinonía, si no está presente esto, ¿cómo ejercitas el don de servicio? ¿Cómo estás atento al llamado y a la necesidad de tu hermano? ¿Cómo lo pones en práctica? Vivir para servir. De eso se trata. Y eso es lo que hizo Cristo. Y eso es lo que deberíamos de hacer todos los días nosotros. Que la gracia y que la paz de Dios te bendiga.